sino que se les reponga pronto. Y para conversar sobre estos y algunos otros temas, tengo aquí, voy a hacer un análisis con Pasapera. Ricardo Marrero, Pasapera, que le doy la bienvenida. Ricardo. Saludos, Joel, a ti y a tu audiencia. Contento de estar una mañana más compartiendo con ustedes. Oye, gracias por sacar el tiempo para conversar de las cosas que pasan en Puerto Rico, en Estados Unidos, de alguna manera que nos impactan a todos y que no dejan de sorprendernos. Tú sabes que estábamos viendo esta mañana que Jennifer González decía, le hicieron una pregunta que dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy bien molesta con Luma porque a mí se me va la luz todos los días. Sí, y es que es una realidad, o sea, yo creo que de verdad fuera de lo que puede ser las expectativas que se tenían dentro del plan de gobierno del gobernador de desarrollar un sistema de energía que sea efectivo para los clientes de la energía en Puerto Rico, más allá de eso podemos ver que no ha funcionado, o sea, ahí es la realidad, o sea, en términos prácticos, sea porque es ineficiente Luma, o sea porque la compañía está tratando de hacer lo mejor posible, pero se ha enfrentado a un monstruo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya tenía un sistema institucionalizado por años y décadas en Puerto Rico y no han podido cambiar ese sistema, que sabemos que también es un sistema retrasado, y ahí se da ese conflicto, pero al final del día los abonados, nosotros los puertorriqueños, sufrimos esas consecuencias. Y o la sea que yo no puedo entender que eso que tú acabas de decir es como que habrán diferencias entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, pero quienes pagamos todas estas deficiencias somos nosotros. Y en los últimos, ¿cuántos aumentos nos han metido en el último año? 3, 2. Sí, o sea, los aumentos siguen y la realidad es que en Puerto Rico la problemática que tenemos es que la cultura la hemos enseñado a que todo tiene que ser a base de energía, inclusive aquellas personas que están conectadas a una máquina, que necesitan asistencia respiratoria, pacientes de diálisis, encamados, que necesitan tener aire acondicionado 24/7 para evitar la úlcera, un sinnúmero de cosas que suceden alrededor de lo que es la dependencia de energía, que tiene que ver con la salud, también la seguridad, porque recordemos que las cámaras de seguridad funcionan con luz, y lo vimos, por ejemplo, en el centro correccional de Bayamón, donde supuestamente se suicidó una rea del centro penitenciario y alegadamente no habían cámaras de seguridad grabando en ese momento porque se fue la luz. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que todo lo hemos dependido de la autoridad, ¿verdad?, de energía eléctrica, ahora con Luma, que administra lo que es el sistema de energía, y eso es una problemática porque la dependencia de Puerto Rico se ha llevado hacia esa dirección y el gobierno, las decisiones que ha tomado han sido seguir desarrollando un sistema de energía, lo que yo entiendo que debemos ir buscando nuevas alternativas para el beneficio de los puertorriqueños. Ayer se anunció que, bueno, lo vimos hace 2 días, que el petróleo en Estados Unidos bajó porque están preocupados, bueno, en el mundo, porque están preocupados por la inflación a nivel mundial y que cómo esto vaya a crear una depresión. Y entonces vimos que de repente hoy la gasolina está más barata. Sí, la realidad es que están tratando de anivelar, ¿verdad?, el sistema de petróleo a nivel del mercado internacional. Una de las realidades es que ellos utilizaron como excusa la guerra entre Ucrania y Rusia para poder recuperar todas esas pérdidas que hubo durante la pandemia. O sea, es una realidad. Y se han dado cuenta de que no lo pueden llevar así, porque vamos a llevar no tan solo una recesión, sino una depresión económica, y ya lo hemos vivido en los años 2010, durante la época de Obama. Sabemos que cayeron las bancas a nivel de lo que es Wall Street, y eso afectó también al mundo. Ahora lo vemos con la guerra de Ucrania y Rusia, pero si nos vamos a los años 30, vimos la Gran Depresión luego de la Primera Guerra Mundial. O sea que el mundo ya ha tenido ciertos protagonismos que nos han llevado a tomar decisiones más sensatas a la hora de ver de cerca lo que podría ser una depresión a nivel mundial. Y recordemos que estamos viviendo todavía
la salida de una pandemia, ahora vienen nuevas epidemias, que es lo que se espera, y muchos países también están viviendo de cerca el conflicto de Ucrania y Rusia, a nivel, por ejemplo, de Inglaterra, que Boris Johnson, el presidente, el primer ministro, ¿renunció o va a renunciar? O sea, que vemos no tan solo la depresión económica en toda Europa, sino que también conflictos políticos que pueden llevar a que se desestabilice, ¿verdad?, lo que es el sistema económico y político a nivel internacional. Entonces, los Estados Unidos, de esto que estamos hablando, para añadirle un poquito más de sabor, sancionó una red por vender petróleo iraní. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo ayer que congelaba los activos de una red por violar las sanciones petroleras impuestas a Teherán. Las empresas vendían productos petroquímicos iraníes por valor de millones de dólares a Asia Oriental. O sea que lo que estás hablando precisamente no se trata solamente de Estados Unidos, impacta el mundo entero y cómo se negocia internacionalmente entre los gobiernos. Sí, y es que Estados Unidos desde la época del 2000, 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, cambió totalmente su interés a nivel internacional. Irán ha sido protagonista precisamente por las armas nucleares que ha tenido y la gran amenaza que presenta hacia la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que todo lo que venga de Irán y todas las negociaciones que hagan países que estén aliados a Estados Unidos con Irán, ellos por el bloqueo van a bloquear no tan solo a Irán, sino a otros países. Y cuando que le compre el producto, claro. Claro, y cuando se trata de un producto como el petróleo, en una recesión que otros países están buscando alternativas y ven que Irán puede ser una alternativa para ellos y Estados Unidos bloquear esa entrada, pues eso, ¿verdad?, afecta aún más lo que es la recuperación de esta recesión económica que estamos viviendo. Pero entonces, ¿cómo trabajamos todo esto que está pasando, estas situaciones con el petróleo a nivel internacional, lo que estás hablando de que somos un país consumerista? Y que lo que estaba hablando hace un rato, el alza en la luz y el agua, y no se puede detener, es como que sí, ok, pues bájale, aumentale, porque hay que, lo que tú estabas diciendo, aumentar el costo para poder, lo que se compró un precio, tiene que seguir pagando por ese precio. O sea, y mira lo complicado de este escenario. Muchas personas en Puerto Rico podrían contemplar minimizar el uso de energía por el gran costo que tiene, entonces trasladarse a lo que es una planta que puede servir, ¿verdad?, para mediar lo que es el impacto de la luz, pero la planta lleva diésel algunas o llevan gasolina regular y eso también tiene un costo porque sabemos que hay un alza en lo que es el petróleo y la gasolina. Claro. Sabes que, Ricardo, como cuando me dicen tienes que cambiar a un auto eléctrico, y yo digo, pero es que no le estoy echando gasolina directamente, pero estoy consumiendo petróleo igual. Sí, y es que también el impacto que esto tiene sobre el medio ambiente, que es lo que los países ya se están dando cuenta y están tratando de mediar, es los efectos de invernadero que esto puede crear, las emisiones de gases. Y esto no tan solo afecta a países grandes como Estados Unidos, con estados como California, que son de los más que emiten emisiones de gases, sino también Puerto Rico, porque Puerto Rico, todo el sistema, a pesar de que somos un territorio pequeño, en población somos grandes, no tenemos un sistema de transportación urbana, que no hay una opción de irnos en tren y dejar de utilizar por un periodo de tiempo los automóviles. Tenemos que siempre utilizar automóviles, se siguen emitiendo gases, y no tan solo un automóvil, sino que las familias, cada miembro de la familia aproximadamente tiene un vehículo en Puerto Rico, que eso es un tema impactante y vemos que estamos afectando no tan solo a nosotros mismos, sino al ecosistema donde vivimos. La verdad que es bien difícil de entender. Por otra parte, vi esta mañana que los gobernantes en el estado de Texas están bien preocupados con la ola de migrantes que vienen desde Guatemala, Nicaragua, subiendo hasta México,
Y ha sido una situación bien difícil porque ellos están diciendo que es una invasión de inmigrantes. Me encantaría que vieran el siguiente reportaje para que lo analicemos. Chécate esto que precisamente nos trae Telemundo. Elder es venezolano y dice solo busca trabajar y tener un hogar en Estados Unidos. No nos consideramos invasores, solamente vamos con la finalidad de buscar una mejor vida. Y es que varios condados de Texas declararon emergencia por lo que consideran supuesta invasión de migrantes. Con esto, las autoridades pretenden buscar el apoyo del gobernador de Texas, Greg Abbott. Culpan a la administración del presidente Joe Biden de lo que ellos llaman política de fronteras abiertas. Aseguran que uno de los problemas que enfrentan es el tráfico de personas que provoca destrucción de propiedades, persecuciones y tragedias como la de San Antonio, donde 53 migrantes murieron en la caja de un tráiler. They could stop it now. They don't have the guts, but they have a plan. And their plan is to keep bringing them in. Open borders. Sufriendo hambre y expuestos al peligro, piden una oportunidad para un mejor futuro. Yo pienso lo contrario, pienso que el presidente Biden nos ha dado la oportunidad de entrar al país por medio del asilo político. Ellos esperan que, al igual que sus compatriotas que cruzaron hace poco más de 2 semanas el río Bravo, les permitan llegar a Estados Unidos y permanecer ahí. Otros creen que el flujo migratorio se puede controlar y está en manos del presidente Biden. Realmente para mí no es invasión. No sé por qué motivos están diciendo eso. El presidente de México declaró que Estados Unidos necesita trabajadores y esto no debe estar en manos de los coyotes, sino de los gobiernos de ambos países. Mi planteamiento es en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación. Esto ocurrió luego de que la Corte Suprema autorizara al presidente Biden terminar con el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras resuelven su situación migratoria. Desde Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias a Maricruz. Ricardo, eso que estamos viendo, que ahora le están echando la culpa a Biden por la migración y las muertes de los inmigrantes, y que entonces mira cómo el presidente de México dice, ¿sabes qué? Que tenemos que impulsar medidas para trabajar en ustedes necesitan empleados y nosotros necesitamos mover nuestra economía. Mira, es una situación bien difícil porque por una parte pudimos ver durante el periodo de Trump que se implementaron medidas restrictivas para evitar precisamente la migración hacia los Estados Unidos de los países del sur. Estás hablando de los tiempos que se hablaba de la muralla, por ejemplo, claro, y otras restricciones. Y se violaron derechos humanos. Entonces, vimos niños que se separaban de sus familias, que los guardaban en una jaula, que recordemos que eso fueron imágenes bien impactantes. Sí. Cuando entra Biden, una de las promesas de campaña fue precisamente abrir las fronteras y flexibilizar, no es permitirle, ¿verdad? Pero flexibilizarle a los migrantes que quieran entrar a Estados Unidos una transición para que se puedan adaptar al estilo de vida norteamericano, puedan cumplir con las leyes y se puedan también integrar a lo que es la fuerza laboral, que es un poco el tema que toca el presidente de México. Pero una de las realidades que Estados Unidos tiene que entender es que como país potencia dentro del continente americano, que precisamente se hace llamar los Estados Unidos de América, o sea, ellos pretenden tomar el poderío completo de lo que es el Estado americano en sí. Ellos tienen que aceptar una realidad, es que todo el mundo va en búsqueda de ese sueño americano. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos países? Que estos migrantes deciden arriesgar su vida para entrar a Estados Unidos. Ese es el gran planteamiento que hay que hacer, y de ahí hay que comenzar a hacer tratados internacionales con estos países para darle asistencia económica, para desarrollar su economía, abrir los tratados de NAFTA, que es lo que permitía que las corporaciones que quisieran hacer negocios en Estados Unidos se le dieran exenciones contributivas y no tuvieran que pagar aranceles en las fronteras, y abrir un poco las fronteras entre lo que es Canadá, que queda al norte, y al sur en México, para que también se integren todas las personas que quieran venir a Estados Unidos a la fuerza laboral, porque la realidad es que con muralla, sin muralla, con lo que tú quieras ponerle, las personas como quiera van a entrar. Claro. Una realidad. Te lo digo yo, que viví en Arizona y pude ver lo que es el flujo migratorio. Allí se las inventan. Hay personas incluso que lo que se llaman los coyotes,
que tienen casas en las fronteras, que son ciudadanos americanos, y tienen túneles por debajo de esas casas que conectan entre la frontera de México y Estados Unidos y cruzan por debajo de los túneles. Y así también se da el trasiego de drogas. O sea, que es una situación que por más que Estados Unidos trate de tapar, no van a poder detener lo que es el flujo migratorio de personas que arriesgan su vida porque no tienen nada que perder y quieren entrar a Estados Unidos para lograr ese sueño americano. Qué cosa. Como estábamos hablando así, obviamente, de lo que dice el presidente de México, en Puerto Rico el Departamento de Agricultura había anunciado el año pasado que iban a contratar empleados centroamericanos para que vinieran a laborar la tierra, y de repente eso quedó en nada y no se pudo realizar. Por lo tanto, las compañías de las empresas de agricultura no pudieron hacer esos acuerdos. Pero se habla mucho de la escasez de alimentos constantemente. ¿Cómo todas estas cosas impactan la economía, sobre todo la agricultura y la alimentación? Bueno, en primer lugar, Puerto Rico, dentro de lo que es las leyes de cabotaje, que es lo que un tanto regula la entrada de alimentos y otros productos, pues, ¿verdad? En este caso, alimentos a Puerto Rico, porque tienen que ir a un puerto de Estados Unidos para venir a Puerto Rico. Eso imposibilita un tanto y dificulta lo que es el abastecimiento de alimentos en Puerto Rico. El secretario de Agricultura bien dijo que Puerto Rico está preparado en el caso de que haya una escasez mundial de alimentos para poder alimentar a su población. Sí. Yo pongo eso en entredicho porque la realidad es que a lo mejor tenemos para una semana, pero para lo que dure completo la recesión y la escasez de alimentos, yo lo dudo. La agricultura sabemos que se dejó de utilizar y se llevaron a los mercados de lo que es las grandes corporaciones de las manufacturas. Que Puerto Rico en sí puede tener mucho terreno, pero no está sembrado. Y lo que se produce en Puerto Rico se envía para afuera, o sea que no se queda aquí. Y no hay un plan de abastecimiento, de almacenamiento de alimentos en Puerto Rico. Y bueno, no hay, para muestra un botón, cuando hay anuncios de huracanes, las góndolas de los supermercados se vacían. Y eso significa que la gente de por sí no está preparada con abastecimiento de alimentos en las casas. O sea, tienen que ir ese mismo día a comprar y a vaciar las góndolas de los supermercados. Así que esto es una realidad que estamos viviendo y es hora de que el gobierno oriente a la población. No es crear un caos, pero hay que orientarlo y prevenir lo que pudiera suceder, que ya Estados Unidos en sí ya lo dijo. El presidente Biden dijo, viene una recesión económica grande, y en sí eso va a traer consecuencias para lo que es el abastecimiento de alimentos, que ha ido disminuyendo. Y eso... Bueno, pero cuando tú hablas de esto, obviamente de lo que están los planteamientos del gobierno federal, sin embargo, cuando también hablas con agricultores, dice que la mano de obra en Puerto Rico, la gente no quiere trabajar. A pesar de que si trabajas en la agricultura, puedes recibir cupones, puedes recibir desempleo y no te quitan estas cosas, que muchas veces también les pagan en cash y que tienen tantos beneficios y aún así la gente no quiere trabajar la tierra. Sí. Pero esta situación no tiene en otros países igual, ¿sabes? Estados Unidos, como tú estás hablando de países o de estados, perdón, que son altamente hacia la agricultura, tienen que traer gente de otros estados o de otros países para que trabajen su agricultura. Sí, es correcto. La escasez también de manos puertorriqueñas que trabajan en la tierra es una de las grandes problemáticas que tenemos. O sea, puede estar la tierra, ¿verdad?, para trabajar, pero si no están las manos para producir y cosechar, todo eso, pues trae un problema grande para lo que es la cultura de la agricultura y el abastecimiento de alimentos para Puerto Rico. Sí, sé que han estado haciendo proyectos y presentando proyectos en Senado y Cámara de Puerto Rico para que puedan trabajar con fondos para rescatar la agricultura. No he escuchado nada recientemente. Vamos a ver qué sucede con esto. De otra parte, te doy las gracias por, como siempre, conectarte a las mañanas. Y hoy no me hablaste. Estamos hablando de agricultura y no sé si tomaste café, ¿dónde lo tienes? No hay taza envuelta ahí. El café se quedó y ya me toca ya mismo hacerlo para despertar. Muy bien, bueno, hermano, muchas gracias por estar aquí conectados una vez más. Nos vemos la semana que viene con otra serie de informaciones bien importantes para todos.
Así será, Joel. Un placer a ti y a todos los que te están sintonizando. Dale, así será. Pronto hablaremos nuevamente con Ricardo Marrero Pasaporte.